Recordar es pensar en escombros, Ingrid. Mm, recordar es pensar en escombros. Es que qué bonita palabra esa. Bueno, es interesante. Yo no diría escombros, pero me parece muy interesante que tú digas escombros. Eh, Porque el escombro es como si se hubiera caído algo en un terremoto y hubiera que hacer una labor eh, titánica para sacar de esos escombros. Ujú. Entonces es interesante lo del escombro. Generalmente yo hablo de discontinuidad, de, eh, de pedazos, a veces esta idea del rompecabezas también creo que tiene que ver con esto. Pero regreso a lo del escombro. El escombro quizá, sobre todo cuando pensamos en los traumas, ¿no? En Mónica, esa sería, o sea, el trauma está sepultado Ujú. entre muchas piedras y está atrapado allí. Hay que sacar con grúas y con mucho esfuerzo todo eso que está ahí sepultado. Eso diría de inicio. Más Recordar allá, es, perdón, sí, perdón. más Sí. allá de los traumas que se ven en las fotografías y en los recuerdos mismos, hay muchísimas actividades que nos muestran las fotografías y que a veces no recordamos, digamos, ¿no? Es decir, este, cómo se sacó esa foto, qué pasó en el medio de esa foto, y recordar me parece que más allá de pensar en escombros es un poco reconciliarnos con nuestra vida también, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que eh, la idea de trabajar por conocernos es algo que me parece que prácticamente va ligado de manera constitutiva al trabajo de un artista o de un intelectual, ese autoconocimiento que tendrá muchísimas derivaciones y muchísimas posibilidades y muchísimos campos de acción, muchísimas perspectivas también y eh, de una u otra forma ese trabajo servirá para una posible reconciliación que lo estoy poniendo en el artista, pero creo que sí, creo que la vida habría que buscar esa reconciliación con, con nuestra memoria. Si tú dices si vas a ser o no escritora o que no te interesa ser escritora en el principio del libro, pero a mí me parece que a veces poder recuperar esa memoria y poder incluirnos en esa memoria requiere de la escritura, Sí, más allá de eh, la fotografía y más allá de cualquier arte, me parece. sí. Mira, Mónica, la novela de la que estamos hablando, Memorias tuyas del paraíso, es un texto que tiene de personaje central, de protagonista, a una mujer que se llama Artemisa. Artemisa está constantemente, ella es historiadora del arte y está reconstruyendo estas memorias, pero son unas memorias muy curiosas porque pues Artemisa no es tan mayor. En la novela aparecerá, es una mujer como de 35 años en adelante aproximadamente, de 40 años. Y ella está confrontándose con su pasado y está haciendo estas memorias que son una especie también de juego, de recreación de una conciencia personal y está regresando a su infancia, está regresando a su adolescencia que transcurre en los años 90 y está meditando en su presente. Ella está haciendo una tesis sobre fotografía, concretamente sobre el movimiento
zapatista, le interesa ese archivo fotográfico del movimiento zapatista, y Artemisa efectivamente no se siente escritora, es decir, ella está escribiendo esto, que es una especie, son textos relativamente íntimos. También ella está en constante conflicto con la idea de escribir una tesis como tal, con todo ese rigor académico que a veces exige a las tesis, y ella no necesariamente quiere escribir de esta manera. Entonces, esa es un poco la ruta de esta novela, que ella tiene ese conflicto de no saber si por qué escribe y para qué lo hace. Evidentemente ella lo está haciendo un poco para exorcizar su pasado, para ponerlo en palabras, y esto tiene que ver con lo bonito que decías de los escombros, efectivamente es un poco así. Sí, lo que yo te preguntaba era si para recuperar la vida de uno, este, no es preciso escribir finalmente, ¿no? Me parece que la escritura abarca mucho más que cualquier arte, digamos, ¿no? Quizás porque, a lo mejor porque yo escribo, no lo puedo saber, digamos, ¿no? Pero a veces me cuesta mucho leer otras artes, digamos, ¿no? Me parece que la escritura es un rango existencial, me parece. Sí, sí, yo también lo creo, porque allí la cuestión con la escritura es que estamos trabajando con el lenguaje, con el lenguaje articulado, digamos, una estructura lingüística que nos permite ponerle palabras a los acontecimientos, y otras artes, por ejemplo, pues bueno, la música funciona desde otro lugar. Eh, También cómo se relaciona la pintura con la memoria, la foto con la memoria es distinto, sí. Y en el libro va apareciendo eso, en el libro va apareciendo cómo una de las preguntas que tiene el personaje constantemente es en qué cambia la representación, porque la escritura tiene una forma de representar, pero la fotografía tiene otra forma de Sí. representar, la pintura también, la música también, ¿no? Cada una en sus diversos espectros. Ahora, tú también hablas de una memoria comunitaria, digamos, ¿no? Una memoria que trasciende el yo y se revela como una verdad, vamos a decir verdad entre comillas, como una verdad estimable en esa comunidad, ¿verdad? Sí, ahí está la idea que es muy, muy interesante de cómo se vincula la memoria individual, personal, con la memoria colectiva de los pueblos. Cómo a veces parece, porque estamos acostumbrados a estudiar así y a mirar a la historia así, la historia oficial, por historia oficial me voy a referir a la historia que estudiamos en los libros de texto, que estudiamos en los manuales, que estudiamos incluso en los libros avanzados de historia. Eh, esa manera de mirar la historia, de estudiar la historia, constituye una especie de memoria colectiva de los pueblos, pero es solo una visión de la historia. La historia en términos amplios, generales, es muy diversa, amplia y compleja, y se le puede mirar desde muchos lugares. Eh, Me parece que una parte de la historia se concentra en esa memoria colectiva de los materiales oficiales. Otra parte de esa memoria colectiva se concentra también en el arte, en la literatura, es decir, también los pueblos van a través de sus manifestaciones escritas, artísticas, van tejiendo, construyendo esa memoria. Y La por otro literatura lado, oral también, ¿no? y literatura oral, por supuesto, desde luego. Es decir, la historia es ese complejo gigante y muy diverso de muchas voces y no necesariamente tienen que estar efectivamente escritas. Eh, pero cómo se relaciona todo eso que de una u otra manera está expresando con la memoria individual de cada uno de nosotros. Aquí ya me voy a meter en una cosa muy específica, pero hay
hay un término que es muy interesante que aparece también en el libro, que se llama intrahistoria. Es un término del cual habla Miguel de Unamuno, que es un autor español del siglo XX, que, en el que él dice que en realidad la verdadera historia de los pueblos está constituida por las historias comunes y corrientes que jamás están ni escritas ni consignadas en ningún lado. Entonces, de una u otra manera, esas historias calladas, y él lo dice de una manera muy bella, ¿no? Esas historias mudas, calladas, que atraviesan la la historia oficial que conocemos, él en concreto se estaba refiriendo a los labriegos, a los campesinos, a los pescadores, todas esas, ellos en realidad son los que hacen la historia, pero la historia oficial pues es otra, ¿no? Cuenta otras historias, pero en realidad es muy bello pensar que la memoria está tejida de todas esas historias invisibles o silenciosas que no están escritas en la historia oficial, y un poco eso es lo que le llama mucho la atención a Artemisa. Ella ve las fotos del movimiento zapatista, por ejemplo, y ve estas fotos y no sabe bien a bien cómo relacionarse con ellas, no sabe cómo su historia personal se está vinculando con esto, y en realidad sí hay una vinculación, hay un tejido de todo lo que somos con todo lo que sucede, aunque parezca muy insignificante, aunque parezcamos muy insignificantes. En Sí. realidad todos somos la historia. Sí, es cierto, también me parece que las memorias, aunque sean tullidas, revelan un poco nuestra especie, digamos, en un momento en que pareciera ser que el mundo va a desaparecer y con ello va a desaparecer la especie, ¿no? Sí, sí, yo creo que, bueno, lo tullido tiene que ver con esta parte de la discontinuidad, de lo fragmentario, de lo que está cojo. Un poco tullido significa cojo. Entonces, lo que sucede con este personaje es que ella va dándose cuenta de que no puede contar de manera lineal porque la memoria misma no es lineal, entonces queda trunca, fragmentaria. Y sí, hay vivimos en un mundo muy complejo eh, con muchos problemas, eh, como muchas otras épocas también, pero con matices muy importantes. Pero efectivamente, dentro de toda esa eh, problemática, pues debe haber un sentido afirmativo de vida. Aunque el personaje que aparece en esta novela es complejo, eh, va recreando y va viviendo muchos traumas, mucha violencia, muchas cuestiones, es un personaje que tampoco está completamente, voy a decirlo de una manera muy, a lo mejor psicoanalítica, pero no está completamente orientado hacia la necrofilia. Hay un espíritu vital en ella, hay erotismo, hay afirmación en muchas de las cosas que se plantean en el texto. Háblame de ti, Ingrid. Es la primera vez que escucho de ti, que leo este libro, Ingrid Solana, en una editorial como Dharma Books dispuesta a dar a conocer a nuevos escritores. Sí, a nuevos escritores y lectores. Me da mucho gusto platicar contigo. Yo tenía muchas ganas de platicar contigo, Mónica. Entonces me gusta mucho platicar contigo. Y sí, yo pues ahorita escribí este libro. El año pasado publiqué un libro con la UNAM de ensayos literarios que se llama Notas Inauditas. Está publicado por Difusión Cultural UNAM. Y ese libro es más ensayístico. Esta novela que tengo aquí, que bueno, las memorias tiene mucho de ensayo también, porque yo he escrito mucho ensayo, escribo mucho ensayo, y, y un poco esa ha sido mi trayectoria creativa. He escrito varios libros. Eh, Publiqué dos libros de poesía ya hace tiempo, uno en el 2007 y otro en el 2010. Y después publiqué un libro en el Fondo Editorial Tierra Adentro que se llama Barrio Verbo.
y demás. Yo he estado también dedicándome un poco a la carrera universitaria de letras y estudié letras hispánicas y posteriormente hice una maestría y un doctorado también en letras. Ujú. Es un Cuando, poco por ahí. sí, cuando uno estudia letras y cuando uno escribe ensayos, a veces es muy difícil salirse de la literatura para escribir ficción, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que te ha planteado a ti esta discordancia y esta diferencia que existe entre la ficción y los estudios letrísticos? Ah, pues esa pregunta es padrísima porque tiene que ver con lo que acabamos de hablar de la memoria. Para mí fue importante observar cómo la memoria colectiva cristalizaba en la existencia encarnada de un personaje. Porque lo que voy percibiendo, y esto lo he ido pensando ya desde hace mucho tiempo, es que la manera en la que construimos u Occidente construye el conocimiento Ujú. es, hay algo que no termina de cuajar, es como si hubiera una fragmentación interior en el ser humano occidental. Entonces, me empieza a resultar muy importante, o al menos por lo pronto en este texto me resultó muy importante observar cómo esos fenómenos que a veces estudiamos, analizamos con mucha distancia y con mucha precisión, casi, incluso desde el lado de la ciencia o desde otras disciplinas, cómo cristalizaban en la vida de una persona que siente, que piensa, que se duele. Hay una frase muy bonita de un historiador que siempre me gusta recordar, que es Jameson, que dice: la historia es lo que hiere. Y esa frase me parece que es muy exacta, porque en la escuela nos enseñan muy mal, nos enseñan que no tenemos nada que ver con estos héroes, con estos grandes personajes. Y, y en realidad nosotros somos la historia. Sin nosotros no hay historia. Entonces, en este texto, al menos, y por este momento, está esta eh, inquietud de cómo esa historia general culmina o se refleja en la vida de una persona común y corriente que efectivamente, porque Artemisa no es escritora, Artemisa es una mujer eh, que escribe, ¿no? Y escribe además así, o sea, escribe con ese lenguaje raro, ¿no? Claro, por Con supuesto. esas palabras raras, ¿sí? Entonces, no sé, pensé eso. Sí, cuando yo empecé a estudiar letras, me acuerdo que leyendo La Regenta, yo decía, me preocupaba mucho la historia de la regenta, pero claro, esa preocupación no era digna de la materia, ¿no? Y esta semana tuvimos que enterrar a Juan Ford, que es un hombre, un gran escritor que no ha entrado a la academia y siempre pensamos en Roberto Bolaño que jamás pisó la academia, pero por otro lado también es maravilloso hundirse en esos conocimientos que la academia te proporciona. Hay una contradicción muy fuerte ahí, me parece, ¿no? Sí, sí, la academia, ese es un tema muy complicado que habría que hablar desde muchos lugares. Por lo pronto, lo único que, que te voy a decir es que sí tienes razón en los ejemplos que me mencionas. Mm. Esa relación con la academia aparece en este libro, aparece con una incomodidad que tiene este personaje o sea, ella quiere hablar sobre fotografía y ella quiere analizar las fotografías, pero no lo quiere hacer como se lo están pidiendo en estas instituciones. Entonces, un poco continuamente en el texto se va viendo cómo a veces hay
y sobre todo las fotografías que no están, no forman secuencias, no forman una historia lineal de las cosas, de Sí, los son hechos. fotografías sueltas, ¿verdad? Exactamente, entonces Entiendo. ella tampoco quiere escribir así, entonces ella Claro. escribe pedazos, ¿no? Y de repente se queja y dice, eh, casi casi, hay un pasaje donde está en una biblioteca y ella se siente poderosa porque está leyendo libros desordenadamente, ¿no? Entonces está leyendo citas de acá, citas de allá, la novela está llena de citas, Eso es lo que vi. sí, porque Artemisa está construyendo el conocimiento desde otro lugar. No Claro, quiere construirlo desde ese lugar de la academia, quiere construir conocimiento, pero desde otro lugar. claro. Entonces, continuamente hay toda una visión en la novela de cómo está ella luchando con la academia y sí está mucho esta parte. Pero también debo decirte que hay una crítica que no se ha hecho y que es muy, muy importante, pero no me quiero meter ahí porque es algo muy, muy delicado, pero la idea de que qué está pasando con las universidades hoy en nuestra época. O sea, Claro. hay algo muy, muy complicado y muy delicado que tenemos que sentarnos a pensar todos porque está pasando algo con la universidad como institución. Se han convertido en centros en los cuales el conocimiento está fluyendo de una manera muy, muy extraña, donde hay procesos muy, muy cuestionables, en las que, o sea, hay ahí una serie de problemas que me parece que son muy delicados. Ya vienen de atrás, ¿eh? Ya hay una crítica, por ejemplo, de... Sí, eso es cierto. Yo te llevo muchos años y a mí me parece que antes la universidad era para instituir conocimientos y ahora Sí, me parece que es un lugar de encuentro donde todos los conocimientos están como larvados. No sé cómo explicarlo, pero es un poco eso. sí. Va un poco por ahí y sí, va un poco por ahí, como también se ha instrumentalizado el saber, o sea, ya no se busca de verdad el crecimiento de las personas, ahora parece un poco en estos, sobre todo en estas pues, universidades tan masificadas donde los estudiantes no hay una verdadera correspondencia entre estudiar una carrera universitaria y lo que eso conllevaría en nuestra sociedad, o sea, hay una depreciación del conocimiento en nuestra sociedad. Entonces, Sí, sobre todo no importa tanto en letras como si en medicina, digamos. exactamente, exactamente, exactamente. Sí, porque en letras, bueno, o sea, Sí, ahí habría que ver. Entonces, nada claro, más. exacto. Bueno, la última pregunta sería que ¿para quién hiciste esta novela? ¿Qué lector, ya que tú hablas tanto del lector, qué lector te imaginas con Memorias Tullidas del Paraíso? Esa es una gran pregunta, muy complicada de contestar. Este, porque sí, creo que todas las personas que escribimos tenemos en la cabeza un lector modelo, como decía Humberto Eco, ¿no? Es el lector ideal que yo me imagino. En términos, te lo digo así, de manera muy narcisista, yo me imaginaría un lector que realmente pudiera hacer esas conexiones interiores en el texto, que se emocionara, que leyera, por ejemplo, una cita de Marcel Schwab y que de inmediato corriera a leer las vidas imaginarias, que son maravillosas, ¿no? O sea, Sí. eso es lo que un joven, ¿no? Me encantaría que alguien joven lo leyera y como a mí me pasó también cuando yo era joven y leí algunos textos que en su momento no entendí, pero siento que me iluminaron Sí. de una u otra forma, como me sucedió con Camus, que yo leía a Camus y yo no entendía nada y me causaba así como, Claro, pero te vale un rato el camino finalmente, ¿no? exacto, me Sí, iba sí, como abriendo, o Hermann Hesse, ¿no? claro. Yo leía y muchas cosas no las entendía y nada más me angustiaban, pero fueron abriendo cosas en mí. Y a mí me encantaría un lector así, una lectora así, que llegara al texto y que, pues a lo mejor, ¿qué será esa palabra de subrepticio? ¿Quién sabe, no? Pero no importa, no importa. O sea, el sentido de un texto es más allá que una palabra o que está en esas cosas vitales que nos abre. Yo
esa es mi pretensión, no es complacer a un lector demasiado leído, demasiado intelectual. Mi intención es que cualquier lector, sea de la edad que sea, llegue al libro y abra algo de sí mismo ante el libro, se transforme ante el libro. Eso para mí sería misión cumplida. Creo, me siento muy afortunada y muy agradecida porque ya me ha sucedido que he tenido lectores así. Entonces, en cuanto a eso, me siento muy en paz, muy tranquila, porque aunque sea una persona, me llena eso a mí como escritora de regocijo. Entonces, Sí, a eso. pesar de que empezaste explicando qué era la palabra tullida, que yo como buena, como una persona ya vieja, obviamente que la entendí, Claro, pero, claro. pero corresponde un poco a la literatura del siglo XIX. Tullido era una cosa que en ese tiempo se usaba muchísimo, digamos. Sí, fíjate que el otro día estaba yo platicando con alguien más joven y me decía, pero ¿qué es eso? O sea, como que había algo que Claro, yo decía y no me entendía, pero es lindo eso, ¿no? Como los usos. Y hay palabras que dice gente muy joven que yo no entiendo. O sea, claro. me tienen que explicar qué es eso pero bueno, sí. Mucha suerte con la novela. Ay, Gracias por la muchas gracias. entrevista. Gracias a ti, Mónica, por la paciencia. No te veo, Un pero me dio abrazo. mucho gusto. Un abrazo. Bye.